Repartidas por gran parte de Oceanía y escondidas entre la increíble belleza de sus islas, se encuentran innumerables edificaciones megalíticas de las cuales poco se ha investigado y dado a conocer. Sitios prácticamente desconocidos para la mayoría del mundo occidental yacen decorando secretas y exuberantes regiones de algunos de los parajes más hermosos de la Tierra. Formas y estructuras impensables para la mayoría de la humanidad, que han ido con el tiempo siendo asimiladas lentamente por calurosas selvas e incesantes olas tibias de relucientes playas. A continuación, mostraremos algunas de estas regiones misteriosas del Pacífico, de las que el conocimiento de ellas aún sigue siendo muy escaso y difícil de obtener. Tomamos como base que dichas ruinas podrían pertenecer a vestigios de una gran civilización desaparecida bajo los océanos hace miles de años, que muchos investigadores hace ya casi un siglo bautizaron con el nombre de Mu, o también Lemuria, posible lugar de origen de los primeros reyes y pueblos de las islas del Pacífico. Aquellas regiones donde aún se habla del mana, una misteriosa fuerza de la que hablamos en capítulos anteriores de esta serie y que, según los relatos más antiguos, dicha energía canalizada de forma desconocida sirvió a los nativos para construir obras tan asombrosas como enigmáticas, permaneciendo muchas de ellas intactas hasta el día de hoy. Las piedras Late, en la isla de Guam, al sur de las Islas Marianas en el Pacífico Occidental, son un ejemplo de lo poco conocido de estas construcciones arcaicas para el resto del mundo. El porqué o el para qué de su construcción milenaria aún no está resuelto del todo. Se hipotetizó por los arqueólogos que era un modo que tenían los isleños de elevar sus casas con pilares de piedra, como una forma para diferenciar a la clase noble del resto del pueblo. Se tomó como ejemplo construcciones similares en otras partes del mundo construidas de la misma manera por pueblos antiguos de Europa, llamadas piedras Sandle, con el fin de aislar graneros y casas de la invasión de roedores y otros animales. Aún así, esta hipótesis es aún muy discutida por grupos de arqueólogos e investigadores independientes, ya que existen piedras Late demasiado enormes y de tamaños muy dispares como para pensar solo en una función exclusiva de los isleños para elevar sus chozas. Las versiones de los lugareños sobre el origen de estas edificaciones son aún confusas y dispares. Además, que de las supuestas construcciones sobre ellas no se han encontrado ningún vestigio. También se han encontrado restos funerarios a los pies de dichas piedras, lo que las transforma ya en una zona ritual y mágica para sus habitantes. Su forma nos recuerda a los cálices sagrados o formas femeninas de la recepción halladas en innumerables pueblos del mundo. Quizá podrían representar una forma desconocida de canalizar energías hacia algún punto desconocido de la isla, de la misma forma que nosotros transmitimos nuestra energía mediante torres y transformadores de energía eléctrica. Quizás haya energías mucho más sutiles que, como sabemos, pueden generar campos energéticos de intensidades bajas, un efecto ampliamente investigado en otras edificaciones antiguas del mundo, muchas de ellas construidas sobre yacimientos minerales y sobre todo cauces subterráneos de agua. Una de las edificaciones más grandes de este complejo es la llamada Casa de Taga, de más de 5 metros de altura y más de 50 toneladas de peso. Se encuentra al sur de Guam, en la isla de Tinian, en el archipiélago de las Marianas. Taga fue, según la leyenda, un gran guerrero y poderoso señor fundador del pueblo indígena de la región conocido como Pueblo Mariano o Pueblo Chamorro. Sus hazañas nos recuerdan de manera sorprendente al sumerio Nimrod, un semidios arcaico con grandes poderes y de gran soberbia que realizaba grandes proezas para exaltar su nombre. El misterio de las piedras Lete está aún muy lejos de reducirse a solamente una explicación, ya que hay concepciones mágicas y rituales que no pueden simplificarse solamente a formas de elevar chozas, sino que nuestra hipótesis es que su forma y descripción obedecen a un megalito que, como la mayoría de ellos, son erigidos con objetivos mágicos y conmemorando un legado que se pierde en el tiempo. Misterios similares podemos encontrar en las islas de Tonga, en la región de la Polinesia Francesa, lugar del enorme y misterioso trilito, o sea, 3 piedras en forma de portal,
de nombre Haamonga-Maui, del cual las leyendas dicen que la construyó el poderoso dios polinésico Maui. Muchos expertos e investigadores aún no se ponen de acuerdo a cuál era su función, si marcaba algún tipo de guía estelar o de un lugar donde el rey se sentaba junto a sus súbditos. Pero a pesar de todo esto, su tamaño colosal resulta sorprendente, que hace impensable de que pudiera ser levantado sin alguna técnica especial y misteriosa que aún desconocemos. También tenemos varias edificaciones en forma de terrazas llamadas lapalangui, que denotan un posible uso para muelles de grandes embarcaciones donde hubo quizá hace miles de años gran actividad comercial con entradas de mar que han abandonado la región al parecer hace milenios. Es también curioso que aquella capital perdida y ya desaparecida de la isla llevara el nombre de Mua, una palabra muy parecida a Mu, nombre, como ya dijimos, del legendario continente perdido. En las Islas Marquesas se encuentra la mayor cantidad de tallados de roca de los misteriosos seres llamados tikis, que se encuentran por doquier en toda la isla. Tallados por los primeros maoríes, se encuentran en los más variados tamaños y algunas veces sus estatuas se erigen como guardianes de zonas de poder en la isla. El nombre tiki es muy variado en Oceanía. A veces se refiere a posibles representaciones de los primeros hombres o dioses de la región. Su aspecto no deja de llamar la atención, mostrando grandes bocas como reptiles, con la cual, según los maoríes, devoraban a sus víctimas y enemigos. También poseen una especie de gafas semejantes a las que usaban los pilotos en algunas aeronaves de la Primera Guerra. A los tikis se les consideró en aquellas islas como guías al mundo de los dioses y el más allá. También se les ofrecían ofrendas humanas que luego eran consumidas por los pueblos caníbales de la isla, quienes también en algunas ocasiones entregaban dichas ofrendas al dios de las profundidades de los bosques, la hechicería y la oscuridad llamado Ku. Los tikis también son descritos como espíritus elementales que muchas veces, como en el caso del tiki llamado Kanaloa, toman aspectos semejantes a reptiles, peces o calamares para asemejarse a la región donde ellos tienen su reinado. Al llegar los primeros misioneros cristianos a la isla, los maoríes abandonaron sus prácticas caníbales y así también el culto a los tikis, siendo estos últimos los tallados más vistosos y llamativos para los turistas que visitan los impresionantes paraísos de la Polinesia. Existe una representación muy particular de los tikis que los muestra como agrupados en una especie de choza, imagen que se asemeja de cierta forma a los antiguos vimanas, aquellos palacios flotantes de los antiguos dioses de la India. Nuevamente podríamos encontrar una correlación con los relatos de abducciones o de extraterrestres de tipo reptiliano que, según el investigador británico David Icke, se alimentarían de carne humana y que se desplazan en veloces naves encontrándose morando entre la cuarta dimensión y esta realidad, accediendo al mundo humano a voluntad. La explicación sobre qué es un tiki es ambigua, lo que deja a estas extrañas criaturas en el umbral de lo oculto y el acceso secreto a las moradas de los dioses. ¿Será esta una representación de los antiguos dioses habitantes de Lemuria que llevaron a aquel continente a la decadencia y a la destrucción? El paradisíaco paisaje de las Islas Palaos, cerca de Filipinas en la región llamada Micronesia, también esconde una serie de monolitos dispersos y semitallados con aspectos de rostros humanos por toda la región. En especial en una pequeña isla al extremo norte del archipiélago llamado Garchelón. Las leyendas y tradiciones cuentan que fueron los habitantes de la isla, mediante poderes mágicos dados por los dioses, que construyeron enormes edificios en honor a estos. La región llamada Valdruchao nos presenta una cantidad numerosa de estas edificaciones que aún son un completo misterio. ¿Qué estructuras habían sido formadas con esta gran cantidad de monolitos ahora dispersos? ¿Cómo es posible que llegase este material de roca tan difícil de transportar a estas apartadas islas con los escasos recursos que sus habitantes poseían? Quizá podríamos plantear la hipótesis de que en un pasado remoto la región poseía más tierra firme que lo que hoy podemos ver, y así también recursos aún desconocidos para realizar tales obras que el tiempo ha ocultado a nuestra época.
También hay registros antiguos de navegantes e investigadores que hablan de enormes ruinas en el sector oeste de la isla, que señalarían que ahí se erigió hace milenios una antigua civilización de la cual poco y nada se ha investigado. Los misterios en la isla Palaos aún están muy lejos de revelarse y de siquiera darse a conocer al mundo en todo su esplendor. El conjunto de islas que hemos visto en su mayoría pertenecen a la región de Estados Federados de Micronesia, en el lado más occidental del Pacífico y a la vez el más alejado de las grandes urbes del mundo. Aún son grandes los misterios que esta región posee, misterios de momento imposibles de resolver. La forma en que los grandes monolitos mostrados en este capítulo fueron extraídos, transportados desde lugares lejanos y erigidos aún resulta inexplicable para la ciencia y la arqueología, ya que se presupone que no habrían herramientas útiles en aquella época para realizar tales obras de ingeniería y transporte. Hay teorías que plantean que muchos yacimientos y megalitos son más antiguos que muchos pueblos asentados en la región, los cuales solo pueden explicarlos mediante leyendas e imitaciones imprecisas de construcciones más antiguas, como las piedras Leté, que quizás sean imitaciones en menor escala de las grandes piedras como las de la casa del mítico rey Taga. No debemos olvidar que hubo, desde los últimos 200 años, varios episodios que estropearon y cambiaron varias veces el paisaje de Micronesia, como guerras entre las más variadas colonias que estuvieron a cargo de la región a través del tiempo, como españoles, alemanes, japoneses y estadounidenses, que tuvieron que sufrir también varios levantamientos y duras batallas contra los indómitos habitantes de la región. Sumemos también que la región ha sido cambiada en su geografía varias veces por terremotos, huracanes y hace medio siglo atrás por los destructivos combates de la Segunda Guerra Mundial librado entre japoneses y norteamericanos, que tuvo su violento clima en estas regiones. Tenemos que considerar que ha habido en el transcurso de la historia geológica del Pacífico Sur gran actividad de origen volcánico, ya que casi todas las islas del Pacífico fueron formadas por grandes erupciones de volcanes que aún hoy, algunos de ellos aún se encuentran en actividad, como lo es el volcán Kilauea de las islas de Hawái, que incluso sirve de atracción turística por sus espectaculares ríos de lava. Todos estos indicios apuntan a un pasado difícil de rastrear en lo arqueológico y en lo geográfico, ya que se trata de un paisaje que ha cambiado varias veces, lo que presenta una gran dificultad para pesquisar indicios de una posible civilización que habitó en esas regiones hace mucho tiempo. Pero estos no son todos los inquietantes parajes de Micronesia. Si nos vamos al este de esta región, existe un lugar que es conocido como el más misterioso sobre la Tierra, una antigua ciudad que ahora se encuentra abandonada en medio de densos follajes y casi cubierta por el mar, cuyas impresionantes ruinas aún son de lo sumo inquietantes. En nuestro próximo capítulo mostraremos una investigación a fondo sobre la misteriosa ciudad abandonada de Nan Madol e intentaremos ir más allá presentando la conexión de sus antiguos habitantes con la de la mítica civilización llamada Lemuria, y que habitó en aquel continente hundido del Pacífico. Presentaremos también relaciones históricas y arqueológicas que nos permitirían tener evidencias plausibles para conectar todos los eventos ya presentados como originarios hacia una sola fuente, el mítico continente perdido de Mu. Si te gustó este video, suscríbete y comparte, y síguenos en las siguientes direcciones de Facebook.